Muy buenos días, padres de familia, estudiantes. Esta es la sesión para tercero, cuarto y quinto año de secundaria. Semana 29 de Aprendo en Casa. Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Docente Carmen Mejía Isidro, área Arte y Cultura. Muy bien, estudiante, esperando que se encuentren bien. En primer lugar, voy a felicitar a aquellos estudiantes que están demostrando sus actividades. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta semana nos toca el tema, dice, danza para la salud. Ustedes han desarrollado el tema de danza, ¿no es cierto? En la sesión 20 y 21 que hemos trabajado y ustedes mismos han experimentado cómo a través del cuerpo ustedes realizaron los movimientos. ¿Ya? En esta oportunidad ahora nos toca hacer también, pero de otra manera. Y dice, ¿cuál es el propósito? Apreciarás manifestaciones artísticos culturales para analizarlas de manera crítica, con el propósito de reflexionar desde tu experiencia sobre cómo la danza mejora la salud física y mental, y comentar sobre ello a través de un texto escrito. Muy bien. Entonces, para ello, primero, ¿qué van a aprender ustedes? Dice, ¿qué aprenden con esta actividad? Primero, van a aprender a reconocer la función comunicativa de los elementos de las artes según su interpretación y en asociación a experiencias, emociones e ideas. Segundo, a opinar sobre cómo las manifestaciones artísticos culturales generan reflexión según el contexto en el que fueron creadas. Y tercera, a comentar sobre el significado de las manifestaciones artísticas desde su postura personal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes van a aprender. Y entonces, ¿cómo será ese desarrollo de la actividad? Primero, voy a hacerme una pregunta o dos, ¿no? Como para poder tener ideas. ¿Cómo te sientes al bailar? ¿Alguna vez ustedes han participado en un concurso de danzas, ya sea en tu colegio, en tu comunidad o de repente en tu región? Y la pregunta es, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo la práctica de la danza beneficia la salud física y mental de las personas? Muy bien, esta semana apreciarás de manera crítica una moneda que tiene grabada en alto relieve una cuadrilla de la danza de las tijeras. También vas a observar. Podrás conocer un poco más sobre la danza, sobre quiénes la bailan, lo que representa, entre tantas otras cosas, para luego reflexionar desde tu propia experiencia respecto de la ejecución de alguna danza. Empieza a pensar en lo que significa moverse al ritmo de la música y cómo tiene un impacto en la salud física y mental. Tus reflexiones y comentarios los podrás presentar en un texto escrito. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a invitar entonces a primero a apreciar esta danza.
Muy bien, entonces ustedes ya la conocen, ¿no? Esta danza, de repente lo han observado, lo han visto o han escuchado, ¿no es cierto? Entonces vamos a saber o conocer más sobre esta danza, ¿ya? Continuamos entonces. Esta danza se llama la danza de las tijeras y fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2010. Es interpretada tradicionalmente en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Arequipa. En la actualidad también en zonas de la capital del país. Lo vemos y lo observamos, ¿no es cierto? Esta danza es ejecutada en cuadrillas, conformadas por un bailarín, un arpista y un violonista, quienes representan a una comunidad y compiten poniéndose frente a frente al ritmo de la música, entrechocando las hojas de metal para enfrentarse en duelo, realizando pasos coreográficos que incluyen acrobacias y movimientos difíciles de ejecutar. Este enfrentamiento puede durar hasta 10 horas, siendo los vencedores quienes demuestren capacidad física y calidad en la ejecución instrumental de los músicos acompañantes. La destreza física y espiritual que implica esta danza se transmite de maestros a alumnos de manera oral, constituyendo un motivo de orgullo para los pueblos de donde son originarios. Los bailarines, con atuendos bordados con lentejuelas y espejos, tienen prohibido entrar a las iglesias, porque según la tradición, sus capacidades fueron adquiridas al ser un pacto con el diablo. Aunque ello no ha impedido que la danza de las tijeras sea un componente muy importante de las festividades católicas. Muy bien, eso es un poco de historia, ¿no? Sobre esta danza, ¿no? Que lo bailan en el departamento de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y también Arequipa. Ahora te voy a invitar a observar. La siguiente imagen es una moneda que el Banco Central de Reserva puso en circulación el año de 1997 y aquí se aprecia la imagen de una cuadrilla de la danza de las tijeras. ¿Ya? Observa para luego preguntar o responder las preguntas. ¿Ya? Ahí observamos la danza de las tijeras. Son monedas, ¿no? Que fueron utilizados. De repente ustedes ya no lo recuerdan. Muy bien. Entonces, ahora vamos a las preguntas. ¿Qué instrumentos musicales pudiste distinguir en la danza? ¿Qué encuentras en la imagen? ¿Qué es lo que más llama tu atención? ¿Qué significados puedes encontrar? ¿Cómo describirías cada personaje en la moneda de acuerdo con la imagen que observas y la música que escuchas? ¿Cómo definirías el movimiento corporal en el que es representado el danzante de las tijeras? Han visto, ¿no? Que es un poco complicado. Hacen acrobacias que muchas veces nosotros de repente no hemos visto, ¿no? ¿Qué partes de tu cuerpo te motiva a mover según su música? Asume la misma postura corporal del danzante para responder. ¿Cuál será su siguiente movimiento? ¿Qué danzas se ejecutan en tu región y cuál de ellas lo has bailado? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente cada vez que escuchas esa música que tú has bailado? Muy bien, a continuación, ya una vez que hayas observado y respondido las preguntas en tu cuaderno, dice aquí, a continuación escribe un texto en el que vas a comentar en ese texto desde tu propia experiencia respecto a la ejecución de alguna danza que hayas tú mismo practicado en algún momento de tu escolaridad
o hayas de repente apreciado sobre lo que significó converse, por ejemplo, el ritmo de la música. ¿Ya? Eso es importante. Ya, por ejemplo, una danza nosotros nos movemos de acuerdo al ritmo de esa música y eso es una danza, ¿no es cierto? Hay una estructura donde me indica dónde debo cambiar los pasos, a dónde debo de girar. Cuando cada ritmo de esa música cambia, entonces mi cuerpo también va a ir cambiando ese movimiento que es importante. Describe cómo te sentiste, escribe sobre la vestimenta, cómo es esa vestimenta que lo has usado, qué tipo de música y sobre qué crees que la práctica de la danza mejora a la salud física y mental. ¿Ya? Entonces, estos insumos te van a servir para que tú escribas un texto, ¿ya? Y vas a comentar cómo te sientes al mover, ¿no? Esa experiencia que hayas tú tenido al momento de expresar tu danza. Muy bien, entonces ese texto ya saben ustedes, lo tienen que hacer en una hoja entera y también con imagen de danza, porque recuerda, eso es tu evidencia. Muy bien, luego, después de haber respondido las preguntas y realizado tu texto comentando sobre cómo tú has sentido esa experiencia y todo ello, vas a hacer la autoevaluación también en el cuaderno y dices, ¿qué he aprendido al desarrollar esta actividad y qué cosas ya lo has sabido? ¿Qué he tenido dificultades? ¿Cómo las he resuelto? ¿Cómo me he sentido? Eso es importante. Ya, señoritas y jóvenes, muchas gracias por su participación. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho y por favor, asumir su compromiso.